Hola, ¿cómo están todos? Es un gusto tenerlos aquí conmigo. Bienvenidos al canal Regreso al Corazón. Yo soy Surya Sandoval y el día de hoy tengo un invitado muy especial que la verdad admiro y estimo muchísimo. Él es Steve Loxe y para todos aquellos que no conozcan quién es Steve, les voy a decir que Steve es asesor, orientador espiritual y metafísico, pero además es creador del libro Física de la Creación. También hace algunas otras cosas, tiene una escuela, pero bueno, él ya nos comentará después de todo lo que hace. Okay. Y es un gusto para mí, Steve, tenerte aquí, la verdad. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema que es muy controversial y vamos a hablar de espiritualidad. Entonces, voy a empezar contándote una cosa que me sucedió con un amigo hace muchos años ya. Recuerdo que estaba platicando con mi amigo y me dijo, oye, Surya, ¿tú eres espiritual? Y le dije, claro que soy espiritual. Y entonces me dijo, ¿a qué religión perteneces? Y le dije, para ese entonces yo ya no pertenecía a ninguna religión, lo había decidido por voluntad propia. Y le dije, no pertenezco a ninguna religión, pero soy espiritual. Y entonces me dijo, tú estás muy equivocada, tú no puedes pertenecer, tú no puedes ser espiritual si tú no perteneces a ninguna religión. Traté de explicarle el motivo, pero pues obviamente nunca nos pusimos de acuerdo, jamás me entendió y decidí dejar el tema por la paz, porque terminamos casi peleándonos. Y bueno, voy a empezar directa y al grano, Steve. La pregunta que te voy a hacer en este momento es, ¿ser espiritual es creer en Dios o realmente pertenecer a alguna religión? Pues primero que nada, bien hallado, bien hallada, y gracias por invitarme a tu canal o a tu blog. Y pues es un honor estar aquí contigo, compartir contigo y sobre todo con tus oyentes, con tus seguidores. Gracias. Pues, a ver, realmente es un tema controvertido porque sencillamente la gran mayoría de la gente piensa que para ser espiritual necesitas adorar a un Dios. Claro. En realidad no es así. Mira, para mí, para decir principalmente para los que no me conocen, tienen que saber que yo crecí en una familia cristiana, baptista sobre todo, es decir, Ok. aquellos que siguen a Juan Bautista, ¿no? Ok. Y, y pues es bastante riguroso, digamos así, es bastante, no diría, no diría extremista porque no es extremista, sino que simplemente tienen unas normas, digamos así, que intentan pues cumplirlo a rajatabla, aunque no todos Okay. lo cumplen, ¿no? Pero, pero aún así tienen muchos conflictos ellos mismos. Claro. Y realmente tengo que deciros que yo cuando, digamos así, despierto, ¿no? Relativamente hace poco, que son más o menos 10 años, porque anteriormente yo seguía pues las normas cristianas, más o menos, muchas veces estaba dudando de que existe Dios o no existe Dios o qué es lo que hay ahí, que no sabía, no sabía si dejar de creer. Podría decir que tenía miedo a cuestionarlo, imagínate. Es decir, que yo creo que esto pasa con muchos fieles y creyentes en alguna religión, ¿no? Tienen miedo a cuestionar su creencia. Claro. Entonces, resulta que, digamos así, entro en contacto con filosofías más modernas también, pero más antiguas también, como el hinduismo, como el budismo, como taoísmo, y pues aprendo de cada uno un poquito. Estoy al inicio hace más o menos 10 años y resulta que gracias a ellos y gracias también a lo que ya había aprendido de mi familia, digamos así, de la religión que tuve, Sí. eh, empecé realmente a dudar de todo, ¿sabes? De todo. Y fíjate que esto es lo que me ha conducido por un camino para descubrir otras cosas.
entonces es lo que me impulsó más hacia la ciencia. Pues solamente complementar lo que tú has introducido antes, que yo empecé a estudiar también mecánica cuántica gracias justamente a este despertar, digamos, ¿no? Y descubrí realmente más a fondo lo que es la esencia de la realidad, la esencia de lo que es el universo. Y claramente que para eso me ayudaron muchos otros maestros, em, científicos también, como por ejemplo Greg Braden, seguramente que muchos conocéis, me encanta este hombre, pero también como Krishnamurti, ¿ok? Porque Krishnamurti me ha conducido realmente a un concepto de libertad del Ujú, pensamiento, tanto que me di cuenta que realmente las religiones, ninguno te da claro. esa libertad de pensamiento. Entonces, al empezar a desarrollar más y más y más, mm, digamos, la comprensión, mejor dicho, la comprensión de esa filosofía, Ujú, con los años, pues logro escribir una filosofía cuántica en este sentido. ok, Una filosofía así que realmente está conectado con la mecánica cuántica, con psicología, porque tampoco lo he dicho, yo normalmente, oficialmente soy psicólogo, ¿ok? sí, Entonces, combino psicología con filosofía, con mecánica cuántica y construyo una filosofía cuántica que se basa realmente en dos pilares fundamentales, que si estos dos pilares o uno de los dos pilares no se cumplen, no sirve para nada toda la ok, filosofía. Es decir, se desmorona. Por ok, eso es, digamos, es obligatorio que se cumplan las dos. Primero es la incondicionalidad. Incondicionalidad, y realmente es un tema de lo que yo invito que vayamos a hablar más adelante, o sea, que en otro programa, porque es un claro, tema para expandir bastante. ok, Y el segundo pilar es libertad absoluta. Y también te invito a que hagamos otra vez otro más, o sea, hablar de estos dos pilares y hacer la comparación, y quizás incluso puedo debatir con cualquiera. ok, O sea, realmente me baso en la libertad del ser, libertad del espíritu a elegir una experiencia. claro, Incluso, escuchad esto, incluso puedes elegir a creer que no eres libre. Puedes elegir a creer que no eres amado, aunque sí lo eres por la misma creación. Pero claro, entonces, volviendo a la religión, aquellas personas que necesitan adorar a una entidad, porque para ellos Dios es una entidad, para muchos otros realmente empiezan a cambiar el concepto de Dios y dicen que, bueno, Dios no es una entidad, sino que es una energía. Vale, una energía podría ser una entidad energética, es una entidad. O claro, sea que aquí no debemos confundir lo que es energía, sino que, claro, esta gente que, como digo, la mayoría de los fieles de las religiones eh, por todo el mundo, sea cualquiera sea, eh, sencillamente tienen una mentalidad de victimismo. Y esto lo puedo analizar en toda la narrativa que ellos tienen y transmiten en sus predicaciones. claro, O sea, que tenéis que saber, porque como viví allá en esa religión, o sea, un cristianismo bastante riguroso, sé cuál es la narrativa y ujú, todo el rato veo la mentalidad de victimismo en ellos. Por lo tanto, ellos no son libres. Aquella mentalidad no es libertad, por lo tanto, no claro, me sirve para nada, primero que nada. Luego, aquel Dios que ellos adoran, ujú, curiosamente, curiosamente no es incondicional. Y aquí es donde ok, debemos entrar a hablar sencillamente del amor incondicional. Y vamos a ver entonces,
¿Dios existe o no existe? Muy ¿Qué buena es pregunta. Dios? ¿Quién es Dios, ¿Quién es digamos, Dios, no? Steve? Sí, exacto. Pues después de todos los estudios en física cuántica, mecánica cuántica, aunque no estoy diplomado en esto, simplemente como gusto que lo hago y lo estudio, ¿no? Porque me atrae, porque me encanta simplemente. Entonces, em, sencillamente, si, no sé si los oyentes o tus seguidores tienen algún conocimiento en temas de física cuántica o tal, pero os voy a contar alguna cosa. Ok. En 1880 y pico, no recuerdo el año exacto, 87, me parece, sí. Hubo un experimento de Michelson y Morley con un interferómetro, que lo llamaron así, para intentar demostrar la existencia de un campo, de algo donde pues sale una energía, Ujú. por ejemplo. Pero sencillamente ellos en aquellos tiempos no lograron demostrarlo a falta de tecnología. Pero 100 años más tarde, como por decir, sí, 86 será, me parece que salió una publicación en la revista Nature. Tengo incluso en alguna parte apuntado en la página exacta y sale en que replicaron en cierto modo aquel experimento de Michelson y Morley, pero con tecnología ya mucho más avanzada de la época. Y esta vez sí lograron recibir alguna interferencia, sí, y tal. Y se publicó que de hecho sí existe un campo. Y es un campo que yo lo llamo campo cuántico, Ok. que ya más actualmente, bueno, lleva ya tiempo hablando de esto, Nassim Haramein. Y este chico también, buen chico señor, ¿verdad? Que es un físico fuera de lo normal, no es un Ujú. físico de los oficialistas, llamemos así, ¿verdad? Logra hacer números y calcular una densidad de este campo y explicar muchas cosas que la física clásica o la física oficial, incluso física cuántica oficial, Ah, no lo explica. Incluso, pues, para mencionar alguna cosa, pues la fuerza potente, la fuerza débil, la fuerza Coulomb, etcétera, etcétera. O sea, son energías para explicar, pues, por qué los protones se mantienen unidos y no se repelen. Y otras cosas, otro montón de datos que nos aporta Haramein, junto también con la colaboración de la doctora Rauscher, y sacan incluso una solución elegante que puede resolver el problema de la ecuación de campo de Einstein. ok. Entonces, me ha gustado mucho esto. Y aunque yo no me meto tan a fondo en ese aspecto, sino que me enfoco más en mecánica cuántica, es decir, en lo que es cadena de sucesos y probabilidad de ocurrencias, ¿ok? En Ok. este sentido, eh, realmente ellos logran explicar algo de que hay un campo ahí, un campo literalmente hablando, no como campo de estudio de la física, no me refiero a eso, sino como un campo electromagnético, en ese sentido, ¿no? Es Correcto. un campo cuántico tan inmenso como el universo, es decir, que es el vacuo mismo, y que este vacuo o ese campo está lleno de energía infinita, y según Haramein dice, una vibración o una interferencia con algo, con algunas ondas, ese mismo campo podría hacer soltar o hacer, digamos, un minúsculo escape de energía, haría Ujú. que esa energía ralentizara en su vibración y Ok. quizás, digamos, entre comillas, condensaría en materia, en partículas subatómicas. Y estas partículas subatómicas, a su vez, estarían organizándose en partículas, digamos, más grandes, cúmulos de partículas subatómicas que luego tienen su actividad concreta. Entonces, Ok. ellos mismos todos juntos se organizan y ya forman, digamos, el protón, luego el neutrón.
Y luego también, pues simplemente nos hace falta una carga eléctrica, que es el electrón, que entonces tendríamos unos electrones que dan vueltas alrededor del núcleo. Ya tenemos la materia, el elemento, ¿verdad? Pues ese campo, ese vacuo, es Dios. ¿Por qué? Porque toda la energía que hay allí es la misma energía que ha creado todo lo que existe. Y Entonces, curioso, sí. quiere Dime, dime. decir que Dios es todo, o sea, Dios es todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que Exacto, tocamos, todo lo que vemos es Dios. exacto, exacto. Ok. Y justamente ahí está el problema de las religiones, porque las religiones, incluso en la Biblia dice, el primer error que hacen es rezar el Padre Nuestro. ¿Cómo empieza Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en el cielo, ¿Dónde? ¿Dónde? en el cielo, Ah, o sea que no está aquí. separado de nosotros, Separado, entonces. muy bien. Separado Ok. de nosotros, porque esto es lo que hacen psicológicamente. Cuando Ujú. ellos repiten, 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 Exacto. repiten, ¿ok? Están separados de la fuente, no pueden estar separados de la fuente, pero están separados de una entidad en el que ellos creen. Y esta entidad, pues, no está aquí, está en alguna parte. Si está Claro. en el cielo, ¿cómo puede ser omnipresente? Ahora fíjate, el campo cuántico, en cambio, sí es omnipresente. ¿Por qué? Porque es un campo tan inmenso que alberga todo el universo, incluso está presente aquí mismo, nos atraviesa, Claro. nosotros estamos dentro de ella y dentro de nosotros también está este campo. ¿Por qué? Porque un átomo es 99,9999999% Ujú. espacio. Ok. Y la materia no es más que el 0,000000001% de energía condensada. Esa es la materia. Entonces dices, ok, si es tanto espacio, ¿cómo es que no pasa mi mano por la mesa o por la pared? ¿No? ¿Por Claro. qué no atraviesa? Fácil la respuesta. ¿Por qué? Porque es una malla, es decir, los átomos nuestros, nuestro cuerpo y todos los cuerpos que existen, la materia física, es como una malla, como o vallado, ¿sabes? Ok. Como es un vallado, que tú Ujú. no puedes pasar por un vallado, aunque tenga agujeros así, no puedes pasar. ¿Por qué? Porque pues te está hecho de alambres, imagínate. Entonces no Ok. puedes cruzar, no puedes comprimirte por un agujero, ¿no? ¿Cierto? Entonces es algo similar a esto, pero además tiene cada átomo su campo electromagnético. De hecho, Wow. ningún átomo no se toca, jamás se tocan. Si se tocaran, pues se tocarían los electrones y habría boom. Esto es, ¿qué es? Fisión nuclear. Ok. Por eso tenemos la cadena, o sea, reacción en cadena de que cuando sale disparado un electrón, choca contra otro electrón de otro átomo que hace disparar al otro, ya son dos, ¿sí? Luego hay 4, 8, ¿sí? Multiplicándose y entonces incluso más. Entonces hace un boom. ¿Ves? Entonces realmente jamás los átomos se tocan porque tienen un campo Ok. electromagnético tan potente que los mantiene distanciado. Incluso si nos fijamos en imágenes, porque existen imágenes fotografiadas de átomos y moléculas, cómo están organizados en la imagen se ven, porque realmente ellos son como si fueran burbujas colocadas así organizadas en un espacio 3D. Pero cuando haces pues una observación en 2D, en plano, se ve como si estuvieran organizados en celdas de tipo hexagonal, ¿sabes? Ok. Pero no es exactamente así, sino que son como si fueran burbujas, ¿sí? Ok. Colocados bien precisamente, uno al lado de otro. Ok, entonces, pero no se tocan, no se acercan uno al otro más de lo que ya pueden. Ok, no van más. Por eso, además, no permite que mi mano pasara a través de la mesa, a través de la pared, porque los campos electromagnéticos frenan y hacen no va más allá. Ok, no te Ok. deja penetrar, ¿no? Ok. Ok, entonces sencillamente
la materia es 0.00001% de la energía que está dentro de este vacuo, de este Ujú. espacio. Y realmente este espacio está en todas partes, es decir, el espacio que está dentro de un átomo es el mismo espacio exterior. ¿Ok? Entonces es continuo. No tiene fines. De momento no sabemos que tenga un límite porque no conocemos el universo completo. Ok. Entonces, igual no hay, igual sí es un infinito y que puedas ir hacia todas partes, por ejemplo. Entonces, esa, ese espacio, ese vacuo, es realmente lo que nos une a todos Ok. y a todo el universo. ¿Ok? Y entonces, fíjate, porque no sé, pero aquí tendríamos que tener unas buenas horas o clases como hago Claro. en mis clases porque hay muchas cosas para entender. Pero intentaré explicar brevemente. Ok. Ese campo es la fuente de Ok. energía que hace que exista todo. Realmente, ahora hay Ok. un debate que nosotros hicimos. ¿Es este campo realmente consciente? ¿Tiene conciencia? ¿Tiene pensamientos? Ahí hay un tema que realmente deberíamos debatir porque realmente ese es Dios para mí, ese campo es Ujú. Dios, pero no es que tenga pensamientos individuales suyos o que tenga juicio suyos personales, sino que realmente todos nosotros y nuestros espíritus son el conjunto de la conciencia del mismo campo. Es decir, el campo no es una entidad separada, individual, pero sí que puede crear una multitud de experiencias individuales porque estamos nosotros aquí. Esto es un hecho, no se puede negar, porque Ok. estamos presentes, estamos aquí. Entonces, nosotros realmente, si toda la materia viene de este mismo campo, pues nosotros estamos hechos de este campo, Ok. venimos de este campo, de esta fuente. Por lo tanto, nuestro espíritu y nuestro alma también viene de este mismo campo, porque es energía. Entonces, si decimos que Dios es energía, sí, es energía, y que nuestro espíritu también es energía, sí, pero que hay una conciencia, porque aquí es donde debemos incluir ya los estudios hechos en experiencias cercanas a la muerte. Ok. ¿Ok? Esto es una cosa que demuestra que realmente la conciencia no está en el cerebro, no está en la materia, porque en el cerebro que tenemos pues neuronas, y no hay ni una sola neurona que contenga memoria, que sea almacén de información, no hay ni una. Ok. Aunque ahora estaríamos hablando de Penrose y de otros que dicen pues que los microtúbulos, que son realmente Ujú. el andamiaje, digamos así, de la célula, es el citoesqueleto de la célula, contendría pues realmente el espíritu. Yo digo otra cosa, no es que los contradiga, sino que me gustaría corregir un poquito. Y no con mala intención ni nada de eso, que digamos que algunos pensaran que soy más listos que ellos. No, no, no. Sino que Claro. simplemente intento dilucidar y distinguir entre espíritu y alma. Ok. Porque alma realmente no es otra cosa. Aquí es donde recomiendo los trabajos de Dan Winter. Claro. Alma es una chispa vital. Una chispa vital realmente que significa tu habilidad de propagar energía. Y realmente esta chispa vital hace que vivas, tus células vivan, tu ADN viva y que esté activo. Ok. Esto es el alma. De hecho, en latín viene de latín que significa ánima. Es decir, en latín se dice así, ánima. Y ánima incluso en italiano se dice ánima. Ánima que usamos nosotros en español, ¿qué significa? Animar un Ok. cuerpo, darle el soplo de vida. Ok. Dice la Biblia, ¿no? Que dio el soplo de vida a Adán y Eva, que no es así, pero en fin.
Eh, pero que no Sí, fue así exactamente, es todo en figurativo, ¿ok? sí, No seguro. ocurrió así. Pero en fin, para hacerles a la gente entender una cosa que es muy complejo, mucho más complejo que ellos Claro. puedan entender, pues hay que escribir algo. En fin, resulta que ese soplo de vida es esa energía que aparece con la neurulación. En psicología lo sabemos, psicobiología conocemos el momento de separar la placa neural, ¿sabes? Es después de la fecundación, me refiero después de más o menos una semana después ocurre ya es que las células empiezan a organizarse en capas, ciertas capas, sí, ectodermo, mesodermo, endodermo, para que algunos sí lo conocen, y hay un fenómeno que se llama inducción neural. Ok, Esta inducción neural, esta inducción es una chispa eléctrica, realmente es eléctrico, ¿vale? Entonces es cuando realmente se diferencia, esta placa neural empieza a diferenciarse entre las placas y empezar realmente a crear y a construir o desarrollar el sistema nervioso. Todo nuestro ok, sistema nervioso, que luego toda esta placa neural se desarrolla en el tubo neural que se llama. Este tubo neural luego poco a poco se desarrolla en el cerebro y la médula espinal y todo el resto de los nervios, el sistema nervioso periférico que llamamos. Entonces, fíjate que ese momento de la neurulación es el momento cuando el alma empieza a funcionar ok. en el cuerpo. Wow. ¿Ok? Es ese instante. Y también, pues yo tengo un proyecto para ver si podemos más adelante eh, desarrollarlo, investigarlo, ¿no? ¿Cuándo es cuando el espíritu, la conciencia, no solamente el alma como que ya el cuerpo vive, sino que Ujú. el espíritu se ancla en el cuerpo cuando encarna, Ok, ¿ok? Porque ok. ves que muchas religiones, sobre todo cristianas, no creen en la reencarnación. Yo sí. ¿Por qué? Porque el espíritu es libre de elegir a volver a nacer. Ok, Y fijaros porque justamente en mi filosofía eso es posible. ¿Por qué? Porque si no fuera posible, no se cumpliría la libertad absoluta. ¿Ok? O sea que nuestro espíritu sí es libre de elegir a volver a nacer o marcharse. ok, ¿Ok? Entonces, eh, si observáis, el espíritu es la conciencia divina que viene de la misma fuente, que es nuestro espíritu, y nos comunica a través del lenguaje de la intuición. ok. ¿Ok? Ese es el lenguaje de Dios, si quieres, cuando has dicho, mucha gente, incluso pues los santos antiguos, dicen, ha Sí. tenido un, una intuición realmente que ha tenido, pero como dicen, pues ha escuchado a Dios, ha oído a Dios, Dios le ha Ujú, dicho eso y aquello, ujú. y que luego se cumplieron. Realmente no era Dios quien les habló, sino ha sido su propio espíritu. En ciertas corrientes de filosofías, pues lo llaman mente superior, ¿ok? Mente Claro, sí. superior, o oh, sí, espíritu, podríamos, sí, tranquilamente. Yo los llamo espíritu, mente superior, cualquiera de los términos los uso indistintamente. Ok, entonces realmente estos santos o tal han tenido digamos así, el soplo, ¿no? Ajá. Eh, la idea que les llegó no fue otra cosa que la idea transmitida por su mente superior, por su espíritu. Es a lo que la gente le llama los famosos milagros, que en realidad le pedía a tal entidad y me realizó este milagro. Y en realidad no es como tal lo que dice, No, no o exactamente, no tendría que ir por ahí. perdóname, no lo llevaría por ahí, sino que No va por ahí. simplemente cuando uno reza, por Ok, ejemplo, y dice, Dios me habló ok, Dios y me dijo eso, que tengo que hacer esto o aquello, a eso me refiero. Los milagros
son un poco diferentes, son una mecánica cuántica, de hecho, de Sería una manifestar algo. Sí. exactamente, una ¿Ok? manifestación. Pero tiene su explicación, porque es mecánica cuántica, es decir, para que ocurra Ok. algo, ¿sí? Que ocurra algo, debe cumplirse una serie de pasos anteriores, digamos así, ¿no? Entonces, o sí, eventos, como llamamos eventos previos, que un evento conduce a un otro, este otro conduce a un siguiente evento y este a su vez, por eso es una cadena de sucesos. Entonces, un milagro, ¿cómo puede ocurrir? Realmente es un salto cuántico de una realidad a otra realidad. Ok. Que esto lo recomiendo que lo leyerais del libro, incluso, lo tengo aquí para algunos, si lo quieren ver, La física de la creación, ¿ok? Y que está en Amazon, tanto en Kindle o en ebook como en físico. Si alguien quisiera el físico dedicado, que me lo diga y lo mando por correos. Ok. Ok, pues realmente en el libro explico justamente esto, porque presento un nuevo modelo cuántico de realidades paralelas y tomo Wow. ejemplos porque realmente mi teoría ha sido desarrollado desde el modelo de Erwin Schrödinger, con el gato de Schrödinger, muchos conocerán esto del gato de Schrödinger y las interpretaciones de este gato de Schrödinger, ¿no? Y yo con estas interpretaciones y los postulados, pues Ujú. empiezo a desarrollar un nuevo modelo diferente, pero basado ya en un modelo matemático, porque yo presento aquí un modelo matemático y, y pues explico cómo sería un salto cuántico de una realidad paralela a otra realidad paralela y que realmente por eso, así es como ocurren los milagros. Pero ahora no entremos en esto porque es bastante más complejo. Volvamos con Ok. lo nuestro y decirte que realmente si nos centramos en la fuente como tal y comprendemos que realmente la fuente no tiene absolutamente ninguna expectativa de ti, ninguna. Por eso es incondicional, no pide que le ames para que tú seas amado por Dios, porque realmente el Dios religioso, si analizamos a fondo, veremos que Dios exige muchas cosas. Claro. Y en la antigüedad, sus dioses eran todos, podría decir, psicópatas. Porque si analizamos la Biblia y vemos que Dios pues manda a un pueblo para matar a otro pueblo, ¿esto qué es? Por favor, es sangriento, Qué brutal. vengador y vengativo y no solamente el dios religioso cristiano, sino también los dioses de otras religiones, por ejemplo, el griego, los griegos. Si nos fijamos en la mitología griega, todos son psicópatas, porque Claro. no hay otra forma de llamarlos. Claramente en psicología, tú coges esto, si me permitís. Aquí tengo dos tomos, pero esto es, ¿veis? Ok. Psicopatología. Aquí está descrito la psicopatía, ¿sabes? No psicopatología, psicopatía, Ok. como por ejemplo de los criminales, ¿ok? Psicópatas. Pues los dioses, si tú analizas los dioses, todos cumplen con una psicopatía, un cierto grado de psicopatía. ¿Ok? Entonces digo, pues ¿qué dioses son estos? Son todos psicópatas. Pues yo no quiero adorar a un dios psicópata. No quiero, porque yo quiero realmente a la fuente, que es incondicional, Es que, ¿sabes? entonces, ¿por qué, o sea, por qué se adora algo? ¿Por qué se endiosa algo? Quiere decir entonces que nos agarramos de algo porque tenemos miedo nosotros de no pertenecer a algo o miedo a la Por muerte parte, o a lo desconocido. por parte, ¿Qué sería la razón por la que una persona se agarra de algo y no lo puede soltar? por cada una de las cosas que has dicho, justamente la respuesta es por miedo y porque una de las causas, como has dicho, es la muerte, miedo a la muerte, que no existe de hecho. Por eso dije antes la ECM. Eh, pero fíjate que el ser humano siempre tiende a adorar a algo, a acercarse a algo imperecedero, que es Ujú. Dios, el oro, alguna religión, algo, un concepto, una ideología que intenta hacerlo o inmortalizarlo.
Y entonces, como Correcto. consideramos que como los seres humanos somos mortales, pues cada uno intenta, de alguna forma, vivir para siempre. Aunque de todas formas vive para siempre, porque nuestros espíritus son eternos. Aunque claro que como pueden encarnar en seres físicos, biológicos, ¿sabes? Y sencillamente tener la experiencia del ser humano, o tener la experiencia de un perro, o de Claro. cualquier animal, o de una planta, porque yo considero que todos los seres vivos tienen espíritu. Todos, sin excepciones. ¿Ok? Pero claro, aquí hay otro tema más que algunos se van a preguntar, que, ¿y los desalmados? Ahí es un tema que tendría que matizar, ¿no? Pero, Ok. porque son seres biológicos, a lo mejor manipulados, ADN manipulado, etcétera. Ahora no entremos en este tema. Ok. Pero yo considero que todos los espíritus son libres en su esencia, igual que la fuente, y que sencillamente pueden elegir a tener una experiencia de la ilusión de la limitación que es el ser humano. Además, que nosotros estamos condicionados para condicionarnos a nosotros mismos a continuación. Incluso Este, condicionamos a los demás. un ateo está enganchado a esa creencia también. Mira, un ateo cree en algo, igualmente. Cree que no hay nada más allá, ¿vale? Que sigue siendo una creencia, porque no hay nada, él no tiene en sus manos nada para decir que realmente demostrar que no hay nada más allá. Realmente hay muchos científicos que son ateos porque solamente creen en la materia y creen en el mecanismo cerebral de la conciencia. Dicen que la conciencia no es más que la evolución de un montón de pues, mecanismos neurotransmisores. Ok. Y no es así, sino que el cerebro para mí no es otra cosa que una antena receptora emisora. Así es como generamos memoria y la memoria está cargada al campo cuántico y descargada también cuando tú intentas buscar recuperar la memoria, tú conectas al campo. De hecho, el campo está dentro. Ok. El campo es continuo, nos traspasa y no hace falta, Ujú. digamos, solamente ilustrativamente digo descargar y cargar, ¿no? Pero sí, está dentro el campo, pero no está en las células. Y volviendo con el tema de Penrose y los microtúbulos, yo considero esto, como antes decía que no quiero desacreditar ni nada, que simplemente los microtúbulos lo que contienen es una energía vital, la chispa vital, pero no la conciencia, porque la conciencia está en el mismo campo, no Ok. es local, la mente no es local, no está contenido por el cerebro. ¿Me explico? Está en el entorno, en el campo mismo. Y estamos realmente, lo que es la conciencia es que nuestro cerebro, como siendo una antena, descarga y carga información constantemente a una velocidad súper grande, ¿sí? Constantemente, como si fuera una antena de televisión, ¿no? O internet, imagínate, que tiene una velocidad Claro. muy grande y transmite y recibe. Algo similar, pero biológico, ¿sí? No mecánico. Entonces, nosotros tenemos conciencia porque nuestro cerebro es capaz de manifestar el espíritu Ok. más ampliamente, no como los animales, que sus cerebros son menos desarrollados y no son capaces de manifestar las habilidades del espíritu, como el habla, como el pensamiento crítico, ¿sabes? Como el pensamiento abstracto. No son Claro. capaces de hacer esto y solamente funcionan a base de instintos, de programas. Y programas, aquí estamos de acuerdo que los programas están en los ADN, está en el ADN. Y entonces los animales actúan sencillamente a base de programas preprogramadas, ¿ok? Ok. Porque ellos heredan, ¿verdad? De la especie en sí. Nosotros también heredamos esto.
Por eso tenemos muchas veces actuaciones automáticas, conducta automática, porque es una conducta no despierta, no es una conducta del espíritu, de la mente, es una conducta de la que heredamos como ser biológico, ¿ok? Pero también aquí claramente pueden ser pensamientos y creencias automáticas que ni siquiera estamos conscientes que los tenemos. El despertar de la conciencia justamente tiene que conducir ahí de darse cuenta de quién eres, de darse cuenta que tu conciencia es divina y que tú sabes siempre qué es lo correcto para ti y para tu entorno. Por eso sabes que no puedes hacer daño nunca a nadie y respetar y amar incondicionalmente a todos los seres sin excepciones, porque todos son tú, tus otros yoes. Esta es la espiritualidad real, no la religión. Porque ellos no saben esto. Ellos viven constantemente en un victimismo porque están a merced de un Dios. Entregan el poder a una idea, a un concepto. Ellos siempre están a merced de un Dios, cuando realmente, técnicamente hablando, no lo están. Pero ellos creen que están. Y entonces ellos como creadores, que nosotros todos somos creadores, ellos mismos estarían creando una realidad como mecánica cuántica, una cadena de sucesos en sus propias vidas, que lo explico en el libro cómo ocurre esto, sencillamente basándose en sus programas, o sea que las ocurrencias de los eventos en sus vidas, enfermedades, accidentes, mala suerte, digamos, que no existe, todo ocurre gracias a la programación que ellos tienen por herencia o educación, que hayan recibido educación del entorno, de la familia, de la escuela, las normas sociales, que todos son, no sé si alguien pues puede entrar en mi canal de YouTube, porque justamente estamos haciendo una serie de psicología social para ver realmente cómo se manipula al pueblo mentalmente. Muy fácil, de hecho. Y tomó pues una serie de mecanismos psicológicos en psicología social y dinámica de grupo, para que vea la gente que realmente sí existe la conspiración y existe la manipulación mental en el mundo. Pues entonces, el despertar de la conciencia, esto es la verdadera espiritualidad, es decir, darse cuenta que tú eres divino, que tú no eres una víctima, que tú no necesitas a ningún Dios, porque tú eres creador. Tú eres igual a todos. Nadie está por encima de nadie, ni siquiera otras entidades que existen realmente. Si podríamos hablar de extraterrestres o quien sea, ¿no? Nadie, ninguna entidad está por encima de nadie, pero por debajo tampoco. Todos somos iguales. La única diferencia entre uno y otro es la cantidad de conocimiento que uno pueda tener. Pero si uno tiene más conocimiento, no lo hace superior a otro. ¿Ok? En este sentido. Pero aquí es donde voy a invitar a una persona a mi canal para hablar de un tema de libertad o igualdad, porque para mí no es lo mismo. En el planeta Tierra, entre los humanos, no puede existir las dos cosas a la vez. Ahora no quiero entrar en el tema porque es un debate que voy a hacer con con un amigo, de hecho, muy buen amigo, y a ver si dilucidamos realmente cuál es el tema, ¿no? Cuál es la verdad, aunque no hay una sola verdad absoluta. Y entonces hay una cosa interesante aquí, que una vez que tú despiertes a esto, digamos que tú eres mucho más que un simple humano, eres mucho más que esto, te das cuenta y haces una introspección y te das cuenta que tú no eres un humano, tú eres un espíritu que ahora mismo tiene una experiencia humana que durará lo que durará, pero luego tú sigues tu camino. Y si deseas volver, porque esto no es más que un juego, todo es un juego galáctico de hecho.
Toda esta realidad es un juego galáctico. Entonces no hay ningún drama, no hay drama por morir. Pero claro, la gente hace drama por morir. Claro. Y esto es justamente la tradición. Y fíjate que nosotros somos esclavos de nuestra propia tradición. Ahí es donde yo quiero venir a decir que la libertad absoluta significa que tú no puedes depender de la tradición, tú no puedes depender de tus costumbres. Tú debes Correcto. ser libre para poder cambiar de costumbres y cambiar de tradiciones y de creencias. Justamente tienes que ser libre de tus propios pensamientos. Eso Ok. significa libertad absoluta. Y esto es lo que yo sostengo en mi filosofía, porque eso es la verdadera libertad y la verdadera espiritualidad. Ser libre de todo. Cualquier idea, concepto, filosofía, si quieres, incluso esta, la mía, si en cualquier instante te resta una pizca de libertad, ya no sirve. Ok. Por lo tanto, yo mismo cuando he desarrollado esta filosofía estaba analizando, ¿es esto me quita una pizca de libertad o no? Constantemente tenía que analizar mis conceptos, decir, ¿va a eliminar esto algo de mi libertad? ¿Va a ser contradictorio con cualquier otro concepto o no? ¿O sigue permitiendo la ocurrencia de otros conceptos? Ahí es donde tengo que incluir aquí la paradoja. La paradoja. Y fíjate, porque la paradoja aquí es con donde mucha gente vendrá a decir, no, pero esto contradice con aquello. No, espera. Porque la paradoja permite que paradójicamente pienses que no eres libre Ok. y actuar de una forma que demuestre, que confirme la falta de libertad. Pero no es más Claro. que ilusión. O Justamente también, de... quizá muchas personas pueden llegar a confundirse en decir que sueltan una cosa y se pueden enganchar en otra. A mí me sucedió. Yo solté, dejé Correcto. de ser una cosa y me enganché al mundo de Los Ángeles. Ujú. Y de repente llegó un amigo, o sea, yo no tenía religión y después dije, me meto en otra cosa, empecé a creer en otra cosa. Llegó un amigo y Analízate me por dijo, qué. deja de creer en eso, y me aterré. Porque dije, ¿y ahora de qué me agarro? Me dijo, quítate todo lo que te cuelgas, quítate. Tardé bastante Correcto. tiempo en reaccionar y entonces me di cuenta que a veces nos podemos enganchar, salir de una y volver a entrar a otra cosa peor. Correcto. Pero pregúntate por qué has hecho eso. ¿Qué necesidad tenías? Tenía que agarrarme de algo porque tenía miedo de soltar algo de lo cual yo sentía que pertenecía, algo superior a mí. Eso acabas de decirlo, es decir, siempre la persona piensa que es inferior a Exactamente, algo, entonces claro, necesito el poder de algo superior que a mí me cuide. Por ejemplo, a lo exacto, que yo me exacto. puedo agarrar a algo. ¿Por qué? Porque la gente, o sea, los humanos, muchos, no todos, pero la mayoría que está justamente enganchado en alguna religión, piensan que ellos son inferiores a la creación en sí. Y no es verdad, no es Exacto. verdad. Entonces ellos necesitan agarrarse a algo todopoderoso, por ejemplo. Uh-huh. ¿Ves? Entonces realmente eso no es más que una trampa, porque la gente se Okay. refugia en algo, en una creencia, porque las creencias pueden aportar, digamos, alivio a algún, no sé, algún delirio a lo mejor que tengan, alguna creencia negativa de pánico de morir, por ejemplo, Exacto. o otra cosa, enfermedad, Uh-huh. pobreza o lo que sea. Y justamente porque tienen esa mentalidad, tienen lo que tienen. La enfermedad, la Okay. pobreza, el resto de desdichas, conflictos, ¿sabes? Guerras entre ellos, justamente gracias a una religión o a un Dios religioso, a una creencia en algo superior. Y Eso entonces causa las guerras en el mundo. la idea sería en cuestión de creencias, o sea, no se trata de no creer en nada. No, O, no, no, o porque, explícanos esa parte, cómo no, sería, no, porque sí, a final de cuentas siempre creemos en algo, ¿no? claro, pero el tema es eso, es lo que digo también en la filosofía. Cree en algo,
que a ti Ok. te aporta libertad. Bien correcto. ¿Vale? Es decir, cree en algo, claramente, cree en el espíritu, cree en ti. Cree en ti mismo, cree en la fuente, en aquella fuente que es incondicional, que te da todo su amor. Incluso te ama tan incondicionalmente que puedes elegir a creer que no eres amado. Ok. Esto es paradójico, fíjate. Y Sí, claro. ves, y realmente es así. Pero en la fuente nunca cuestiona tus elecciones, nunca jamás. Nunca te exige nada a cambio de su amor. Porque tú existes y siempre existirás. Y existes por amor Correcto. incondicional. Si la fuente o la creación no te amara, no existirías. No Sí, estarías claro. aquí hablando conmigo. ¿Vale? Claro. Entonces realmente cree en eso. Porque esto te aporta energía, te aporta libertad y te aporta poder en ese sentido. Es un autoempoderamiento. Cuando la gente realmente hace logros y logran Claro. las cosas y logran sus metas y logran sus sueños, porque son Ujú. creadores y creen en sí mismos Correcto. y Así es. creen que los obstáculos están ahí para poder superarlos. Es el autosuperación, ¿sabes? Correcto. Autosuperación. Y así es como crecemos. Esto es el crecimiento personal, ¿sabes? Entonces, Ok. pero fíjate en aquellos que, por ejemplo, los religiosos, ¿sabes quién tiene éxito? Los ¿Quién? clérigos, los curas, los predicadores, ellos tienen éxito. Los demás no. Algunos sí, bueno, tendrán éxito en sus trabajos, en lo que hagan. Algunos sí, pero hay montones que están ahí porque temen a la muerte, porque se consideran Claro. inferiores, porque temen a las enfermedades, porque son Claro. pobres. Y la mayoría de los pobres, todos son religiosos. Sí. Porque, porque anhelan a tener algo más. ¿Y sabes cuál es la paradoja? Son pobres porque creen que son pobres y siempre Correcto. creerán que serán pobres y creen que Sí. siempre serán pobres. Y es la pescadilla que se muerde la cola, como decimos aquí, y que realmente es la paradoja, porque mientras sigues Sí. creyendo que eres pobre, siempre serás pobre. Deja de Así creer que es. eres pobre y empieza a hacer algo al respecto, ¿sabes? Pero entonces aparece el miedo al cambio. Y aparece otra paradoja. Ok, si no cambias, ¿cómo quieres obtener un cambio? Correcto. Tú tienes que Perfecto. cambiar primero, ¿sabes? O sea, no, pero De ¿y acuerdo, ahora sí. qué, y ahora qué hago? Ahora, si yo cambio, ahí está donde explico en el libro también el concepto de la identidad. Ok. Y la identidad significa que lo que tú crees que es verdad para ti, te pertenece a ti como creencia. Tú es tu verdad. Y lo que tú crees que es verdad para ti, es lo que tú vas a experimentar. ¿Es verdad para ti que tú tienes, no sé, carencias? Si esto es verdad para ti, es que lo estás manifestando tú. Así Y es. además, con la experiencia de la carencia, lo estás confirmando, está confirmando tu propia creencia. Y esto hace perpetuar la creencia. ¿Ves? Entonces, Sí. la paradoja es, deja de creer eso, haz las cosas como si ya hubieran ocurrido para ti. Correcto. Es decir, si quieres manifestar algo, quieres, no sé, lograr algo, tus metas, actúa como si ya hubiera ocurrido. Esto viene de incluso de Rhonda Byrne, ¿sabes? Del secreto, Claro. el libro del Pero el secreto. secreto no Sí, está bien explicado. sí, 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 correcto, pero dice esto, actúa Ok. como si. Porque es una Ok. paradoja Sí, claro. correcta. Esta paradoja es correcta. Es decir, actúa como sí. ¿Por qué? Porque tú entonces consideras que hay algo que ya se ha cumplido. Es Entonces, correcto. entonces, cuando tú consideras que algo se ha cumplido, tú empezarás a actuar de una forma que demuestre esto.
Entonces empezarás a creer que sí, se ha cumplido. Y esa creencia es justamente la información que tú transmites al campo cuántico y que empezarás a crear las realidades paralelas hacia donde te vas a ir. Es la cadena de sucesos que te va a conducir finalmente al éxito. ¿Ok? Okay. Esa es la paradoja. Pero mientras crees que no puedes, nunca harás nada al respecto para que lo logres. Claro. Es psicológico puro y duro. No hay más. Es muy fácil, de hecho, pero la gente no lo quiere ver. No quiere Es ver y que temen al cambio. es complicado porque nosotros lo podemos platicar muy fácil, pero quitar una creencia es difícil, es complicado para muchas personas. ¿Qué Te paro aquí. recomendarías tú para esas personas Te, que te, quisieran un cambio? ¿Cómo empezar? Y no morir en el intento, porque mucha gente querrá hacerlo, se emociona, se ilusiona y de pronto es volver a caer, el mismo ambiente, nuestro mismo entorno nos vuelve a regresar. Entonces, ¿cómo empezar? Ahí mismo te iba a cortar. Lo que acabas de decir, que es difícil el cambio. Ya hay Ya exactamente, es una creencia, ya es exactamente. un impedimento. Cuando dices es difícil, no, vamos a ver, es difícil porque tú crees que es difícil. ¿Qué acabo de Correcto, decir antes? ¿Es esto verdad para ti que es difícil? Si es verdad para correcto. ti, actuarás como tal. Tú tendrás una De relación acuerdo. con el asunto, tendrás una relación, te relacionas con el asunto y lo tratas como tal porque tú crees que es difícil. Y lo tratas como algo difícil y ya te pones, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo? ¿Y cómo? Sí, Ya te totalmente de estás acuerdo. cortando, ya no te funciona. Empezar entonces por ahí, ¿no? O Primero sea, que nada, recomendar primer paso, quitar todo este tipo de limitaciones. sí, primer paso, ¿cuál es? Ver tu nivel de victimismo. ¿Cómo de Correcto. mucho piensas que eres víctima? El primer lugar. Esto lo enseño en mi curso porque como doy pues talleres y doy cursos, invito a cualquiera que se apunte a mi Patreon y tal cual entras en Patreon y buscas Steve Loxe o buscas Física de la Creación Ok. y te registras al curso. Es cada sábado, cada fin de semana, un sábado a las 3 de mediodía o 3 p.m. hora española. Ok. Entonces, primero que nada, ver cómo de mucho eres víctima o victimista. Y para saberlo, mira si es fácil, pregúntate, ¿te quejas de algo? Es mentalidad de víctima. ¿Echas la culpa sobre alguien por tu mala suerte, por lo que te está pasando? ¿Culpas a alguien o a ti mismo? ¿Te culpas a ti mismo? Claro. Otro síntoma. Y el tercer síntoma es, ¿justificas tu situación con algo? ¿Lo justificas? Que mira por eso y por aquello. Ay, que no he podido hacerlo. Ay, porque no se puede. ¿Lo justificas con algo? Tres síntomas para saber si eres victimista. Y yo casi apuesto, pongo mi cuello que todos lo son. Sí. ¿Sabes? En cierto grado, todos lo son. Esto primero que nada te hay que aprender a eliminar completamente el Correcto. victimismo. De la mentalidad, de patrones mentales victimistas hay que eliminarlas. No eres Ok. víctima, eres creador. ¿Te pasó algo? Lo has creado tú. Afróntalo. Ponte las pilas, como dicen en España, ponte las pilas, trabájatelo, afróntalo. Claramente que en psicología pues aportamos estrategias de afrontamiento de muchas cosas que podemos encontrar en la vida, ¿no? Depresión, Claro. el estrés, ansiedad, preocupaciones. Traemos los psicólogos, los terapeutas, traemos muchos, digamos, estrategias, métodos para cómo afrontarlo, todo esto, Ok. cambiar la perspectiva de la gente, darles realmente ejercicios y cambiar el enfoque de los asuntos. Y ahí es donde en el curso realmente explico, incluso en el libro explico un poquito cómo hacer este cambio. De hecho, se llama redefinición, redefine. ¿Ok? Y Y una vez que ya has podido eliminar tu victimismo, hay que empezar un crecimiento personal.
Pero muchas veces empieza no con esto, sino que empiezas con una chispa de conciencia. Pero la práctica, la mejor práctica que yo puedo dar o recomendar es la meditación, Ok, la introspección, autoanálisis, ¿sí? Y autocrítica, porque esto ayuda a verte a ti mismo sin estas creencias, sin estos programas y empezar a construir otra realidad y unas creencias positivas que te permiten hacer cambios. Justamente las creencias negativas no permiten el cambio y las creencias positivas sí permiten el cambio. Ahí en el curso también explico esto. ¿Cuál es la diferencia entre las negativas y positivas? Esquemáticamente hago unos esquemas y tal y explico realmente cómo actúan estas creencias dentro de nosotros e impiden el cambio, ¿no? Entonces, cuando tú veas realmente la primera vez tu esencia como creador, como ser divino, y realmente tú ves que todos lo somos, ujú, ¿perdón? Y te ves a ti mismo en los ojos de los demás, es cuando claro, empiezas a ser espiritual, porque vas a entender lo que significa ser uno, uno con todo, ¿ok? correcto. Entonces, eso es para mí espiritualidad y no las religiones. Las religiones, podría decir, no es más que lavado de cerebro, para perpetuar más la situación y el status quo de la gente, porque todos son víctimas en cierto grado. Dirán, mira, hay personas más ricas y no tienen problemas en absoluto, tienen familia organizada, ordenada, armoniosa, buen trabajo, buen dinero, buena remuneración, y aún así van a una iglesia, creen en algún Dios, en alguna entidad. Ujú, Y yo me pregunto, ¿no tienen problemas de ningún tipo? Y y tú vas a decir, pero entonces, ¿cómo van a ser víctimas? Sí, porque temen, perder lo que tiene, exacto, o temen a no llegar a un cielo. por lo que tienen. No, 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 no por lo que tienen, sino que si no creen, no Ok, entran en el cielo. correcto. Están enganchados, claro. Es la vida eterna, Ujú, la recompensa, la promesa de Dios. Temen claro, perder eso, no lo que tengan en la tierra, sino eso, el supremo. ok, Temen a perder eso. Es que esto no se puede perder. Tú perteneces al campo. No puedes perder la vida eterna. Tú eres eterno igual. El cuerpo morirá de todas formas, pero la conciencia no. Tu espíritu jamás desaparece. Tú existes y siempre existirás de alguna forma. Puede que después de esta vida serás, no sé, un gusano. Imagínate. Igualmente pertenece a la fuente. claro. Tendrás la experiencia de vida de un gusano, que aunque dure poco, pero has Ujú, experimentado aquello. Serás un árbol, no pasa nada. ¿Ok? Serás un árbol, vivirás todo lo que vive un árbol, experimentarás toda esa... El tiempo no existe, el tiempo es una ilusión, ¿ok? Y es un producto secundario, digamos así, sí, es un ujú, desecho, llamémoslo así, porque en mi ecuación realmente yo no integro el concepto del tiempo, no está. Como por ejemplo el Michio Kaku integró en sus cálculos, en sus teorías, el concepto del tiempo, porque es pues claramente pues, la dimensión, la tercera dimensión es 3 dimensiones más tiempo, ujú, y él incluye tiempo en esta ecuación, yo no, y me da mucho más sentido. El tiempo yo lo considero como un producto secundario del mismo mecanismo de salto cuántico de una realidad paralela a otra realidad paralela, por la misma ok, cadena de sucesos. Es una ilusión que tenemos, pero no existe tiempo como tal, ¿ok? Pero sí existe una cadena de sucesos. En cambio, las realidades paralelas
No tienen tiempo, no tienen movimiento en absoluto. Se puede comparar con una cinta de película, de cine, que tú proyectas sobre un ecrán, ¿sí? Sobre una pantalla y le das que corra, ¿verdad? Entonces las imágenes, tú miras las imágenes de cerca, ninguno se mueve, todo Ujú. está fijo. Pero cuando tú proyectas así uno tras otro delante de un proyector, delante de la luz, que lo proyectas sobre la pantalla, tú tendrás la ilusión del movimiento y del paso del tiempo. Pero no hay. Quita la cinta, míralo de cerca, no se mueve y no pasa el tiempo. Ok, En la cinta no pasa el tiempo. ¿Ok? Es igual a esto, pero en 3D. ¿Ok? En ok. 3D, imágenes fijas. Ahora, no entro porque lo explico en el libro y a lo mejor lo explicamos en otra sesión porque es un poco más complejo y tengo que dar muchos detalles. ¿Ok? Entonces, es paradójico, pero yo digo, bueno, no digo que sea realmente así, porque es un modelo teórico, ¿vale? Es un modelo teórico, pero digo, ¿y si es así? Entonces, ¿qué? Si realmente es así, piénsatelo. Claro, ¡Wow! Entonces te darías cuenta que, ups, pero entonces no hay limitaciones. Claro, no hay limitaciones, solamente es una ilusión. Tú puedes crear lo que quieras. Como dice Bashar, cualquier cosa es posible para ti a experimentar. Es posible. Ahora, si hacemos los cálculos probabilísticos, si realmente va a ocurrir o no, entonces depende de qué haces tú para que ocurra. Pero correcto. posible lo es. Probable depende de, ¿ok? ¿De qué Hay, haces tú? hay- hay un experimento que hizo, hablando de Greg, Ujú. en donde se ve clarito como que me parece que es si no me equivoco, es en China, en un hospital de China, en donde quitan un Sí, tumor. Ese es un correcto, salto cuántico, sería un sí, ejemplo de un salto cuántico. correcto, correcto. Ya tengo este vídeo. Ah, ok. Sí, Ah, ok. sí, sí, sí. Es un salto cuántico, pero no repentino, digamos que hace plup, desaparece, sino que le permite 2 minutos de proceso. O sea que el tumor desaparece en 2 minutos. El Ok. salto cuántico es bastante grande porque se recorta el proceso que puede durar, igual podría sanarse la persona, a lo mejor en un año. Imagina, no en Ok. 2 minutos, en un año. Pero en este salto cuántico lo que ha hecho es recortar el proceso. De hecho, han hecho muchos saltos cuánticos durante 2 minutos que ha hecho cambiar de realidad paralela a otra realidad paralela donde ya no está presente el tumor. Ok. ¿Ok? Y entonces es un salto acelerado, digamos así, que no es repentino de una realidad a otra realidad en un solo chasquido, sino se permite un proceso de reducción del tamaño y finalmente desaparición del tumor, ¿sí? Porque se ve en la grabación cómo se reduce, se va, en 2 minutos, ¿sí? Se permite esa experiencia de irse paulatinamente, digamos, ¿ok? Eso es libertad y eso es incondicionalidad. Ok. Y además, como dije antes, actúa como si. Pues esa mujer actuó como si, sintió como si, incondicionalmente. Y eligió esto incondicionalmente. Un salto cuántico se puede hacer así, de un momento a otro, o tengo entendido que a esa mujer la prepararon días Sí, antes. ¿Es la- necesario la preparación o puede de- suceder rápido? depende cómo de rápido ocurre el cambio aquí dentro y aquí dentro. O sea, De sí eso, puede suceder sí, sin sí una puede. preparación. Sí, pero Ah, de ok. hecho, de hecho ocurren así curaciones instantáneas muchas veces que de repente no está. Incluso hay un fenómeno muy interesante en psicología también, y no solamente en psicología, sino en biología, como
hay un caso documentado en Estados Unidos como una persona que tenía doble personalidad, cambiaba de la noche a la mañana y no conocía la existencia de su otra personalidad. O sea, cada personalidad estaba aislado. Muchas veces las personalidades saben de la existencia de la otra personalidad. Incluso hay múltiples personalidades. Hay una película muy buena también. El múltiple se llama justamente así, múltiple. Y La voy luego a ver, ok. hay una segunda parte, hay una tercera parte. Es muy buena. Ujú. Y fíjate que esa persona no tenía conocimiento de la existencia de otra personalidad que tenía, solamente sus familiares. Y cuando un día despierta con una personalidad concreta, resulta que esta personalidad había desarrollado cáncer y tenía que visitar al médico. Ok. Y un día se despierta con la otra personalidad que no tenía cáncer. Pero sus familiares lo llevaban al médico para hacer, ¿sabes? Ujú. Revisión, ¿no? De su Claro. estado. Y le dice, pero ¿por qué vamos aquí? ¿Por qué me llevas aquí? Yo no tengo nada. No, tranquilo, solamente te mira el médico y tal. ¿Y que pero por qué? ¿Por qué? Porque no tengo ningún problema. ¿Por qué me traes aquí? Y el médico cuando lo examina y le pasan también ecografía, ¿dónde está? ¿No está? ¿No está el tumor? ¿Sabes? Wow. Luego otro día otra vez lo llevan, entonces sí era con la otra personalidad, vuelve a estar el tumor, vuelve a estar el tumor. Cada vez que eh, se despertaba por la mañana con una personalidad concreta, estaba el tumor y otro día no estaba, volvía con el otro, estaba el tumor. Y otra vez también el médico pues estaba documentando, por eso está documentado realmente. Estaba el tumor y luego no estaba, luego volvía a estar y luego volvía a no estar. Ok. Impresionante. Hay otro caso similar. Otro caso similar es cuando igualmente una persona con doble personalidad manifestaba un color de ojo y con la otra personalidad otro color de ojo. ¿Y eso cómo es posible? Dice, no me lo creo. Está también Claro. documentado. Esto yo lo explico con mi modelo cuántico. ¿Por qué? Porque es un salto cuántico de una realidad a otra. Depende de cómo vibras tú, cuál es tu identidad. Esa misma identidad, o sea, es un trastorno de identidad esto, ¿sí? La doble identidad o doble personalidad, ¿sabes? Ok. Entonces, realmente, ¿qué es lo que tú crees que tú eres? No solamente como nombre, como tal, sino todo lo que contiene tu ser. Claro. No solamente hijo de, vecino de, ¿sabes? O nacionalidad, o tu nombre. No solamente esto, sino número de partículas que contienes, células, átomos, todos los programas que tú tienes, todos tus pensamientos, tus creencias, todas tus emociones, todo esto eres tú, ¿vale? Entonces, lo que tú crees que tú eres, aunque no lo crees cognitivamente, conscientemente, pero está Ok. dentro, está ahí grabado. Lo que tú crees que es verdad para ti, esto es lo que tú manifiestas en tu entorno. Si tú crees que tienes tumor, tienes tumor. Esa señora de allá de China Sí. tenía que creer que no tiene más tumor. Tenía que entrar en un trance y creerlo que ya no está. De hecho, aquel canto y mantras que hacían aquellos practicantes a su lado, Ujú. justamente hacían esto, es decir, inducir esa creencia que ya no está. De hecho, Greg Braden dice esto, que la traducción era de chino, que ya no está. Ahora, ya no está. Se acabó. ¿Sí? Ahora. ¿Ok? Ok. Es eso, es eso. Entonces, claramente, ¿dónde te enseñan esto en las religiones? En ninguna parte. Te enseñan a someterte a Dios. Claro. Te enseñan que necesitas a Dios.
Así es. Y es cuando la gente entregan su poder a una idea, a una ideología, que Dios verdadero no te exige nada. No te exige que le ames, que le honres, que le adores, que le entregues tus bienes, que le pagues a la iglesia, que no exige nada, cero, y nunca cuestiona tus elecciones, nunca cuestiona tus pensamientos, tus emociones, nunca lo Ok. cuestiona. Solamente es la fuente energética que da la energía para tu creación. Lo que tú vibras, si tú vibras en enfermedad, eso quieres, vale, toma la energía. Ahí lo tienes, ya estás enfermo. No habla así, no piensa así, porque no piensa, Claro. no es una entidad individual con pensamientos individuos, no, eres tú. No sé si se dan cuenta la gente. Dios eres tú. Ese campo Correcto. cuántico eres tú. Tú mandas al campo lo que quieres, lo que tú dices que es verdad para ti. Esto es lo que entiende el campo como reacción. Esto es causa-efecto, ¿vale? Algunos lo llaman karma. Yo no creo exactamente en karma porque hay algunos errores ahí. Y también lo explico en el libro justamente. Ok. Porque no hay castigo ni retribución, ni venganza, ni nada de eso, como la mala karma. Digo, no, es una manifestación instantánea gracias a tu frecuencia, a tu información sobre ti Correcto. mismo. Punto. Esto no es karma en ese sentido. Es manifestación instantánea. ¿Ok? Creación. Tú eres creador. Tú, según vibres, le muestras al campo, mira campo quién soy, Claro. Claro. mira quién soy, ¿sabes? Entonces, se te refleja de vuelta del campo lo que tú eres, como si miraras en un espejo. Este es el campo, el espejo. ¿Ok? Claro. Responde a lo que tú estás haciendo, no Exacto. lo que tú Es crees, sino lo que tú causa-efecto. estás haciendo. Claro, es causa-efecto. Efectivamente. Yo utilizo un término que explico también en el libro, que es efecto de erosión de campo. Esa comunicación, digamos así, que yo transmito, ¿sabes? Algo de mí al campo y Ujú. el campo responde de vuelta. Eso yo lo llamo efecto de erosión de campo. No causa efecto porque esto es más mecánico, Ok. ¿sabes? Sino que realmente hay una interconexión que luego Oh, esa respuesta del campo también se convierte en causa, porque causa un efecto dentro de mí. Es la confirmación, ¿ok? De mis creencias. Que ese mismo cambio en mí, o perpetuación, si quieres, vuelve a ser efecto en el campo y el campo ok. será una causa, es decir, es recíproco constantemente. Es una comunicación ida y vuelta. ¿Ok? Por eso Ok. no es puramente causa y efecto, sino que es recíproco constantemente, por eso es efecto de erosión de campo. A medida que yo interfiero en el campo se erosiona. La erosión en sí causa cambio en mí. Mi cambio, a su vez, vuelve a causar más erosión a continuación en el campo Ok. erosiona, se amolda a mi frecuencia que Ujú. induce continuamente, o sea, a continuación induce futuros cambios en mí. Y, y seguidamente, o sea, yo otra vez, el campo otra vez, yo otra vez, el campo otra vez, es constante. Wow. Es una comunicación constante. Es por eso lo llamo así, que es un efecto de erosión de campo, recíproco. Ok. ¿Vale? Entonces no es si entendéis este concepto de causa-efecto, no es un simple, Ok. puro causa y efecto, no, es un constante cambio, Qué interesante. es un Ujú. cambio constante que de hecho es la quinta ley de la creación, que dice que el único constante es el cambio. O sea que fíjate Wow. qué paradójico porque como dices, no, si siempre cambia no es un constante, es un variable, es una variable, no es un constante. No, no, pero el cambio en sí es constante, porque Ok. constantemente cambia todo, todo cambia constantemente. El único Ujú. constante es el cambio.
Ok, qué ¿vale? interesante. ¿Mm? Entonces, es eso que a mí me condujo también, esto viene por Bashar, de parte de Bashar, digamos, que nos comparte estas leyes de la creación. Y a base de esto yo pues digo, ok, vale, espera un momento, porque entonces no es una causa-efecto simple, sino que el efecto en sí se convierte en causa recíprocamente, ¿sabes? Se convierte en causa y luego en mí hay un efecto de esa causa, ¿sabes? Luego ese cambio que se produce, que es el efecto en mí, se vuelve a convertir en causa otra vez en el campo que muestra un efecto, que a su vez se convierte en causa ahora dentro de mí del efecto que produce. Ok, ¿Ves? Es decir, es un circuito, por eso es constante. ok, ¿Ok? Por lo tanto, y así lo llamo yo, algún día lo voy a acuñar. Bueno, está acuñado en el libro, si quiere, si alguien intenta quitármelo, pero no creo. No, porque simplemente como es un término más técnico, claro. digamos, y me gustaría acuñarlo algún día. En fin, pero vamos. Ok, pues más o menos esto, no sé si lo hemos hecho un poco largo o no, pero espero Ok. no haber aburrido a nadie, No, ni no, a no, ti no. tampoco. Para nada, está muy interesante. Definitivamente hay muchos temas que de este tema salen y salen y que Sí, necesitamos definitivamente más videos, más conversaciones y seguramente las tendremos porque realmente es un tema muy interesante. yo invito a todos que vengan al curso, a Patreon, como digo otra vez, porque sencillamente indagamos realmente muy profundamente, lo desmenuzamos todo, incluso lo debatimos si hace falta, y que esto, como digo, lo hacemos cada semana, ¿ok? Pero el curso ya empezó hace 2 años en realidad, y todos pueden empezar del primer capítulo, no es un problema, e ir viendo los capítulos, ir viendo las sesiones, pero Ok, también engancharse de cada semana, digamos así, ¿no? claro, Y además, no olvidéis llevaros el libro, claro, por supuesto. no olvidéis llevaros el libro. Ok, muy bien. Con esto me apoyas, porque realmente el curso, si me permites, te digo, en Sí, Patreon es muy barato, baratísimo, baratísimo, solamente 5 euros al mes. 5. Y tienes acceso a un montón de material, talleres, inteligencia emocional, espejos escénicos, eh, vamos, que hay un montón que ahora ni recuerdo cuánto hay, pero hay un montón, no sé. Me falta subir alguno, sí, me falta subir alguno, pero transformación del ser, meditaciones, mm, no tengo palabras. Una lista larga de cosas que vas a encontrar en Patreon. Te lo recomiendo, no solamente a ti, sino a todos. ok. Pues es una buena manera de que todas las personas que nos están viendo puedan iniciar este cambio del cual hablamos el día de hoy. Entonces, ahí tienen a Steve. Pueden entrar a tu curso y puede ser, porque hay mucha gente que no sabe ni meditar, entonces yo creo que por ahí pueden Correcto. empezar a desglosar todas las ideas y pues claro, yo creo Sí. que sería el primer Cuestionarse. paso, ¿no? Claro, por supuesto, cuestionarse. Mucha gente no se cuestiona, ¿no? Exacto. Entonces, pues ahí te tienen a ti Bueno, en no tu a curso. mí. eh, los conceptos, digamos, el curso, sí. Bueno, y Correcto. a mí también. Humildemente yo me entrego a todos. Ok, correcto. Steve. Oye, muchísimas gracias por esta entrevista. Realmente estoy muy Gracias a ti. contenta. Muy interesante los temas que tocas. Espero me permita seguir tocando más adelante otro tipo de temas que creo que hay muchísimo de qué hablar. Y bueno, repite nuevamente tus redes sociales para que la gente que está viendo esto pueda ingresar a tus cursos. O que me pueden encontrar tanto en Facebook con mi nombre, Steve Loxe, como veis aquí mismo en la grabación. Bueno, Istvan no, perdón. Steve, como, porque es mi nombre real en húngaro, ¿vale? Ok, Pero como digamos así, es un apodo que me viene persiguiendo desde el instituto, ¿sí? ok, Como Steve. Es el mismo nombre, pero en inglés, ¿no? Es una traducción simplemente. Buscadme así como Steve Loxe y en Facebook, lo mismo en YouTube,
¿vale? Me podéis encontrar en mi página web, que es físicadelacreación.com, ¿vale? Ok. ¿Y qué más tengo? También tengo Instagram con el mismo nombre, también tengo LinkedIn y ¿qué más? Email es gmail.com, @gmail.com. ¿Qué más? Pues no sé, creo que lo he dicho todo. Vamos, muy bien. Con eso te encuentran, seguro. Sí, 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 sí. Steve, muchísimas gracias. Nos Un veremos gusto. pronto, porque seguramente muchas personas se quedaron con dudas, pero nos veremos muy pronto. Y bueno, yo agradezco a todos los que están aquí presentes. Y bueno, Steve, abrazos grandes. Igualmente, igualmente. Infinitas gracias. A ti, como digo. Nos vemos muy pronto. Cuídate mucho. Ok, bye. Bye, bye.